Les voy a leer un poquito de Carolina y de Sigma para que tengan un contexto. Carolina es partner de Sigma, que es una firma que enlaza necesidades de inversión con oportunidades de fondeo buscando conexiones más conscientes, eficientes y efectivas. Es experimentada estratega y mentora, este último en entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia FinTech, gestora y líder del programa de levantamiento capital para mujeres, Capital for Women-Led Startups, MBA con énfasis en finanza de la Universidad Complutense de Madrid. Súper bienvenida, y estamos acá también con Diego del equipo de Ingenia que nos acompaña, por supuesto, en la tarde de hoy. Caro, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces arranquemos de una. Arranquemos de una. Bueno, cuéntanos puntualmente cómo funciona Sigma, cómo acercan a las startups en el ecosistema. Y me gustaría también que nos contaras un poquito de ti, cuál es tu historia y qué te movió a estar donde estás. Bueno, voy a empezar por mi historia para después conectar con Sigma. Yo creo que es más fácil, pues la historia así súper corta, no me voy a quedar hablando mucho de mí porque tenemos un objetivo bien chévere y quiero que hablemos mucho del tema de levantamiento de capital para mujeres. Bueno, los últimos 10 años largos de mi vida he estado dirigiendo una multinacional británica en Latinoamérica. Yo dirigí una operación de esa multinacional desde México hasta Argentina, sin Brasil. Gracias a mi tiempo en esta multinacional que se dedica a proveer servicios de información a través de unas plataformas tecnológicas, especialmente a inversionistas, a instituciones del sector financiero, en particular a fondos, asset managers, private equity, venture capital. Me he dedicado mucho a hacer relaciones públicas con el mundo de inversiones. Entonces, gracias a eso, he logrado hacer unas, digamos, muy buenas conexiones en este mundo y pues además no estaba muy lejano, pues como dijiste, tengo un MBA en finanzas, digamos, a mi carrera y a mi conocimiento profesional. Hace un tiempo, pero yo sentía que me faltaba como devolverle algo al mundo de todo lo que yo venía recibiendo, pues por éxitos profesionales y demás. Y se me atravesó en el camino el tema de Venture Capital a través de una corporación, una entidad que es muy conocida en Colombia, que se llama Corporación Ventures, que tiene la aceleradora de Google for Startups para Latinoamérica. Y en conversaciones me invitaron y empecé a hacer mentorías a emprendimientos y empecé a conocer, digamos, este otro lado del mundo, especialmente Venture Capital. Y me enamoré, o sea, me enamoré del ecosistema emprendedor en general, no solamente los emprendimientos, pero digamos la dinámica, esa pasión, esa energía, esa locura que tiene un poco el mundo del emprendimiento me encantó y empecé a enseñarle a emprendedores temas de estrategia internacional, de apertura de mercados, digamos, muy relacionado con negocios, pero dentro de ese mismo camino empecé a ver que estaban muy distantes los emprendedores de los inversionistas o los emprendedores y las emprendedoras de los inversionistas en la manera en cómo conectaban. Y en ese mismo camino conocí a la que hoy es mi socia, que es Alexandra Vaquero, una grandiosa abogada con 20 años de experiencia en banca de inversión, digamos, que ha estado involucrada en su banca con estructuraciones, digamos, ya muy importantes en temas de infraestructura del país. Empezamos a conversar y digamos, empezamos a idear de cómo podíamos ayudar nosotras al mundo del emprendimiento a conectar mejor con el mundo del inversionista. Yo casi siempre lo digo de manera de broma, pero sucede mucho, y es que los emprendedores y las emprendedoras golpean 200 puertas y reciben 199 nos y un tal vez. Y a veces ese tal vez nunca se configura, entonces hay demasiada frustración. Y no es solamente del lado del emprendimiento, también del lado del inversionista, que a veces siente que está revisando, desgastándose, analizando, escuchando pitch tras pitch, y siente que no están encajando con lo que están escuchando. Entonces con Alexandra decidimos utilizar nuestras armas, nuestra red, todas las personas e inversionistas que conocíamos, con las que en el pasado ya hemos hecho negocios o tenemos relación porque estamos en la misma industria, y recogimos todas sus tesis de inversión y del otro lado empezamos a conectar estos emprendimientos con estos inversionistas. Hace menos de un año, en plena pandemia, le pusimos tecnología a este modelo de negocio porque ya vimos que manualmente
no le damos abasto y tenemos unos algoritmos que nos permiten encontrar las coincidencias entre esas tesis de los inversionistas y los emprendimientos, de manera que estamos conectando únicamente los emprendimientos que coinciden en más del 80% de la tesis de inversión de esos inversionistas y así le aumentamos las probabilidades a ambas partes. O sea, estamos generando, por eso como tú decías, generamos conexiones mucho más conscientes, eficientes y eficaces para ambas partes. Es lo que hacemos. Entonces, por eso te decía, te cuento mi historia y ahí al final terminé qué es Sigma y qué es lo que hacemos en Sigma. Wow, eso suena muy bien. Y entrando como en esa materia, para quienes nos están escuchando a través de las distintas redes, según el último estudio que hizo Endeavor con Mastercard, pues se ve que ellos entrevistan a como 400, un poquito más de 450 startups en Argentina, en México y en Colombia. Y se dan cuenta que de ese grupo el 79% que levantan capital son lideradas por hombres. O sea, la brecha es enorme. Entonces, ¿tú qué crees que es lo que pasa, digamos, con esta brecha que hay entre hombres y mujeres que levantan capital? ¿Es un tema del pitch? ¿Es un tema del tipo de emprendimientos que lideran las mujeres? ¿Es un tema de los inversionistas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, mira, es el tema de las cifras de inversión en emprendimientos de female founders, digamos como se llama en el mundo, que son fundadoras mujeres, son de alguna manera sí desalentadoras. O sea, hay distintos estudios, como tú mencionas, ese Endeavor, pero también están los de PitchBook, los de Crunchbase, los de Flick. Cuando tú ves las cifras, van en el peor de los escenarios en el 3 y en el mejor el 6%. Entonces, digamos que ninguno de los dos escenarios es realmente bueno. O sea, el 3 o el 6%, hablemos del 5 o el 6% del total del capital levantado por el ecosistema del emprendimiento. Y no estamos hablando solamente de Colombia, obviamente, pues estas firmas que mencionamos son firmas globales, son levantados o son conseguidos por female founders. Claramente, ¿sí? Es una problemática y compleja, ¿sí? Difícil de manejar, difícil de entender, pero tiene, digamos, su sustento, ¿sí? Que ya más adelante les contaré cuando hablamos de fintech en particular, que es una industria que además combina dos industrias que tradicionalmente han sido masculinas, o sea, finanzas y tecnología. Así que cuando uno va para atrás, 20, 30, 40, 50 años atrás, son dos industrias que tradicionalmente han sido industrias de hombres. Las cifras son aún más complejas, ¿sí? Ya no hablamos ni del 3 ni del 6, sino hablamos del 1 o el 2%, ¿sí? Y los promedios de los tickets levantados, los tickets para los que nos escuchan, pues yo quiero asumir que esto va para cualquier persona que nos esté escuchando, no solamente personas involucradas en emprendimiento o en inversión, es el valor total levantado, ¿sí? O el promedio total levantado por el emprendedor o la emprendedora. Cuando vamos a los tickets, el de las mujeres está por debajo de la mitad de lo que levantan los hombres. O sea, si un hombre levanta $100,000, ¿sí? O todos en promedio levantan $100,000, o poner un ejemplo, digamos, muy pequeño, las mujeres van a levantar máximo $50,000. ¿Sí? Y cuando eso lo llevamos a millones de dólares, pues la brecha es muy grande. ¿Sí? Y esto hace que, como tú lo dices, ¿sí? Hay menor proporción de emprendimientos o de empresas, porque pues aquí hablamos de emprendimientos que después se convierten en empresas, o sea, digamos pymes, MIPYMES, fundadas por mujeres. Pero esa menor cantidad no es relacionado, no es directamente proporcional con ese porcentaje tan bajo de levantamiento de inversión. Y no estamos hablando solamente de inversión, sino de financiación, porque también hablamos, digamos, cuando acceden a mecanismos de deuda tradicionales, por ejemplo, con la banca tradicional. ¿Sí? Sí. El total de empresas fundadas por mujeres está alrededor, depende del país, pero digamos que como entre el 30 y el 40%. En Colombia estamos como en el 38, si no estoy mal, es la cifra de FEDesarrollo. Pero estamos levantando, en el mejor del escenario, el 6% de total de inversión y deuda. Entonces no es para nada proporcional y la razón no es que tengamos menos emprendimientos fundados por mujeres, ¿sí? Las razones van mucho más allá.
¿sí? Y pues ahí ya podemos entrar a hablar de sesgos inconscientes, digamos que ya es un término pues que sí les invitaría a investigar, pero pues básicamente es como lo que en nuestro ADN o tradicionalmente, desde nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, digamos que de un árbol genealógico muy largo, hemos traído en la conciencia e inconsciencia de nuestra sociedad hacia entender que las mujeres no tenemos la misma capacidad, ¿sí? Ya sea laboral, profesional, de negocios, de rentabilidad, etcétera. Y eso inconscientemente en los seres humanos, digamos, llevándolo a inversionistas, hace que también lo traduzcan en la cantidad de capital que invierten, ¿sí? O la capacidad que le permiten acceder a las mujeres, ¿sí? Ya, digamos que eso es un tema mucho más profundo, aquí nos quedaríamos filosofando, pero más o menos, digamos, Y es como es el decir, que podría uno decir que es un tema muy, muy psicológico también, ¿no? Digamos que a veces cuando hablamos con las mujeres emprendedoras, realmente es muy pequeño el grupo que dice que la tuvo fácil cuando estuvo levantando capital. Son más las mujeres que te dicen no es fácil, me costó o me está costando demasiado. O sea que ahí de pronto puede hacer falta un tema de empoderamiento, de habilidades blandas que fortalezcan y que se crean el cuento, ¿no? Que son capaces y que somos capaces y que la podemos sacar del estadio, porque es verdad. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, de lo que has visto usualmente, cuál es ese journey que hacen las mujeres cuando se dan cuenta que llegó el momento de levantar capital. Entonces, ¿cómo es ese journey? Aquí también para bueno. las que nos escuchan y están empezando esa travesía, qué hacen, cuál es ese journey y cuál es el que desde tu perspectiva debería ser el ideal. Bueno, yo pues primero a esas que están comenzando y las que ya llevan, digamos, un camino también avanzado, yo les diría que antes de contarte cómo sería ese journey, es que las cifras nos defienden, ¿sí? Además cuando vamos a ver el desempeño de las compañías, y esto es real y está sustentado en infinidad de estudios, ¿sí? Desde McKinsey hasta estudios por entidades independientes, que las compañías que tienen más mujeres en su equipo directivo son no solamente más rentables, ¿sí? Sino son mejores en ventas, son mucho más eficientes, ¿sí? Estamos hablando, me gusta mucho mencionar un estudio reciente de Aequales, que es una firma que trabaja con mediciones de equidad de género en Latinoamérica, y la última la hizo con 900 empresas en 16 países. O sea, no es un estudio, digamos, con una No es muestra una pequeña. muestra pequeña, Sí, sí. es bastante significativo, y evidenciaron que las empresas que cumplen con las variables de equidad de género y de inclusión, porque digamos ahí hablamos no solamente de variables de inclusión de mujeres, sino algunas otras adicionales, pero todas relacionadas con equidad, son 25% más rentables en su ROA que las que no, ¿sí? Entonces es bastante Imagínate. eficiente, y ese es un estudio del 2020. ¿Sí? Entonces es información supremamente confiable y además pues súper reciente. El club del 30%, no sé, Johanna, si lo hayas escuchado, a mí me fascina, y Colombia Ah, abrió su capítulo en el 2020. Ese es un club que tiene unos 10 o 12 años en el mundo, es fundado por una británica, que busca que al menos el 30% de las juntas directivas sean dirigidas o involucren, perdón, mujeres. ¿Sí? sí. Y este club abrió su capítulo el año pasado en Colombia, precisamente porque todo su sustento está basado en todos estos estudios de cómo las empresas realmente son más eficientes, más efectivas, más Wow. rentables, crecen más cuando logran empezar a tener este tipo de balance. Que pues si habláramos de balance debería ser 50-50, pero pues bueno, vamos empezando por el 30. En Sí, Colombia sí, sí, estamos súper sí. lejos del 30. En Colombia estamos como, creo que vi las últimas cifras, estamos en promedio en menos del 10%, creo que es el 9%, ¿sí? Pero por lo menos ya estamos arrancando pasos. Entonces, digamos, esto todo se los digo a las emprendedoras como un mensaje alentador, ¿sí? De que lo incluyan en ese journey, ¿sí? Porque pueden demostrar a partir de las cifras que seguramente ya empiezan a tener cómo pueden ser mucho más eficientes, o digamos, no lo pongamos en términos de competencia, ¿sí? Pongámoslo en términos de igualdad, que pueden ser igual de eficientes o igual de rentables o igual de competitivas que sus competidores hombres o fundadores hombres, ¿sí? Eh, Ahora, tú me decías, ¿cuál es el journey?
¿sí? General, ¿sí? Hay algunas que arrancan, digamos, sin preparación. El tema del levantamiento de capital en Venture Capital es una ciencia diferente, ¿sí? No se trata solamente de tener una buena idea de negocio, un buen modelo y ser muy hábil para negocios, ¿sí? Sino que para levantar capital en Venture Capital hay que tener un proceso importante para saberlo explicar y defender ante un inversionista. Aquí intervienen muchas habilidades blandas y tú lo mencionaste, ¿sí? Y ahora más adelante, si quieres, hablamos como digamos de esos sesgos desde el lado del inversionista, cómo los puede manejar la emprendedora, pero sí se necesita una preparación, ¿sí? De comunicación efectiva, comunicación asertiva, de escucha activa, o sea, hay muchísimas habilidades blandas que, eh, aunque suene difícil decirlo, debemos estar mejor preparadas las mujeres porque sí en el proceso de levantamiento de capital, aunque sea inconsciente, porque no estoy diciendo que esto lo hagan conscientemente los inversionistas y las inversionistas, aunque sea inconsciente, sí hay sesgos, ¿sí? Y sí hay algunas diferencias en ese proceso. Entonces, antes de eso, yo diría, hay que pegarse un curso de programación neurolingüística, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? O estudiar comunicación asertiva o escucha activa, o sea, que son habilidades realmente fáciles de desarrollar con práctica, ¿sí? Y que les servirán mucho en el camino del levantamiento de capital. Uy, eso que nos dices es maravilloso porque casi siempre en todos los procesos de alistamiento de capital se incluye cómo negociar con el inversionista, cómo valorar la empresa, los aspectos legales de la negociación con el inversionista. Pero fíjate que son pocos, creo que contados, los que incluyen estos temas de habilidades blandas, que son tan importantes y que en general son cruciales incluso para el éxito hasta de la misma empresa. Sí me gustaría que nos contaras, digamos, ¿crees que también hace falta sensibilización hacia los inversionistas? Es decir, hay algunos inversionistas que yo he escuchado últimamente que dicen que incluso lo vimos en el evento también que estabas la semana pasada de Colcapital, donde decían que algunos ya están viendo con muy buenos ojos cuando llegan equipos mixtos, hombre y mujer, fundadora, o cuando llega la fundadora, como que también están empezando a incluir en sus tesis de inversión que haya mujeres en el equipo fundador. Pero ¿crees que es un tema de sensibilizar a los inversionistas? ¿Dónde está, digamos, ese inconveniente ya en ese frente con los fondos, con los distintos actores que están en el frente, digamos, que tienen los recursos para invertir? Sí, en cuanto a mentalidad hemos evolucionado, o sea, yo diría, cuando comenzamos la pandemia, digamos que estábamos todos pues como muy asustados y preocupados de cómo, no solamente cómo iban a sobrevivir nuestros negocios, sino cómo íbamos a hacer mercado, o sea, desde lo básico. Y después de unos muy pocos meses, e incluso semanas en algunos países, ya teníamos clarísimo tecnológicamente cómo lo podemos hacer, e incluso personas que nunca se involucraron con tecnología, de la noche a la mañana ya resultaron haciendo el mercado desde el celular, ¿sí? Sí. Porque la pandemia nos obligó. Entonces, digamos que hay muchos, o hay muchas conclusiones que dicen que avanzamos en la pandemia aproximadamente entre 6 y 8 años en tecnología, o sea que sin la pandemia, ¿sí? Habríamos demorado 6 a 8 años en llegar a esa inclusión, digamos, ese conocimiento, en que todas las personas pues tengan más acceso a este tipo de herramientas y se sientan más cómodas usando este tipo de herramientas. Lo mismo ha sucedido en procesos de inversión, ¿sí? Cuando comenzó la pandemia, por ejemplo, escuchábamos en casos, en pocos casos, el interés de inversión de impacto. ¿Sí? Para los que no conocen del tema, inversión de impactos, es buscar compañías que además de tener un modelo de negocio viable y rentable, generen un impacto social o ambiental, ¿sí? Ya sea en inclusión, en reducción de la pobreza, bueno, hay una cantidad de objetivos de desarrollo sostenibles que están relacionados con el tema de impacto social y ambiental. Eh, y asimismo, también evolucionó mucho más rápido el interés en emprendimientos fundados por mujeres o con mujeres en su equipo fundador, ¿sí? Entonces, sí, hoy la mentalidad ha cambiado, hemos evolucionado más rápido de lo que seguramente habríamos evolucionado en una situación, una coyuntura diferente, pero aún hay camino por recorrer, ¿sí? Aún, y nuevamente volvemos a los sesgos inconscientes, porque aún llámense inversionistas mujeres u hombres, ¿sí?
la tendencia o la tipología de preguntas que hacen tienen una tendencia diferente inconscientemente cuando se le hace a una female founder o cuando se le hace a un male founder, ¿sí? Hay estudios, y este es un estudio que me gusta resaltarlo, del que estábamos hablando hace un rato, Joha, si quieren las personas que nos están escuchando lo compartimos. Es un estudio de Harvard Business Review del 2017-2018, si no estoy mal, pero que no ha cambiado, o sea, se sigue confirmando. Y es que las preguntas o la conclusión del estudio, después de analizar no sé cuántos pitch, porque en ese momento no recuerdo, pero era algo así como 400 pitch a través de una programación que analizaba con una inteligencia artificial el lenguaje utilizado, ¿sí? Okay. Se identificó que cuando se trataba de hombres, las preguntas eran con orientación de promoción o promotion orientation, ¿sí? Quiere decir que se enfocan en esperanzas, en logros, en avances e ideales, ¿sí? Y las preguntas en la misma temática hacia la mujer tenían una orientación preventiva, ¿sí? Que se preocupa por seguridad, responsabilidad, seguridad y vigilancia. Perdón, repetí 2 veces seguridad. Cuando lo vemos así, pues uno dice, no, pues no está tan mal, o sea, pues está hablando de prevención, de responsabilidad, pero cuando eso se traduce hacia una pregunta, la respuesta que se puede dar es completamente diferente, ¿sí? Cuando hablamos de una orientación una pregunta orientada hacia la promoción, ¿sí? Para ponerlo en un ejemplo, hacerlo mucho más fácil de entender. Cuando hablamos en el aspecto, por ejemplo, de ventas, ¿sí? Entonces, hablamos, si se hace hacia un hombre, generalmente la pregunta va a ser relacionada con expectativas de mercado, tamaño de mercado, posibilidad de crecimiento, ¿sí? O sea, preguntas que invitan al emprendedor a responder con sueños, expectativas, proyecciones, planeación, estrategia, ¿sí? Y esa misma pregunta, ¿sí? Hacia una mujer puede ser, ¿cómo controlas la competencia? Okay. ¿Sí? ¿Cómo controlas el market share? ¿Sí? No el market size, que digamos es lo que le habrían preguntado al hombre, el tamaño del mercado frente a la participación de mercado, ¿sí? Entonces la respuesta inconscientemente, ¿sí? Va a ser orientada hacia la seguridad, el cuidado, el control del riesgo, Okay. ¿sí? Entonces, ese mensaje, nuevamente inconscientemente, pues va a encontrar una respuesta inconsciente más enfocada hacia la respuesta del hombre que hacia la respuesta de la mujer. O sea, una atracción, digamos, hacia el modelo de negocio del hombre Okay. que hacia el modelo de negocio de la mujer, ¿sí? Y pues hay infinidad de ejemplos sobre preguntas orientadas a la promoción y orientadas a la prevención. Cuando hablamos de estados financieros, a uno le preguntan sobre ventas y márgenes a la segunda, ¿sí? a la mujer. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de estados financieros, pero aquí estamos hablando de rentabilidad, ¿sí? O de crecimiento, de proyecciones, que a veces son cifras pues, que en etapas muy tempranas son difíciles de sustentar. ¿Sí? Por el contrario, si hablamos de estados financieros sobre ventas, pues siempre vamos a hablar como de la parte bonita del estado financiero, ¿cierto? Cuando hablamos de estrategia, ¿sí? Al hombre se le puede preguntar sobre su visión, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve su marca en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo ve su mercado? ¿Cómo ve su producto en el futuro? ¿Sí? Al contrario, a la mujer le pueden preguntar más sobre ejecución. ¿Has hecho test? ¿Cuántos usuarios has adquirido? ¿Sí? ¿Cuántas personas se han inscrito? ¿Cuántos han descargado? ¿Sí? Entonces, digamos que es un poco más, ¿sí? Por llamarlo de una manera agresiva, ¿sí? Se podría decir que son preguntas más corchadoras, ¿no? También. Sí, exacto. Y además que cuando tú ves el resultado de este estudio, porque no solamente se queda en el estudio del lenguaje, ¿sí? Va al resultado, ¿sí? Es contundente. O sea, los hombres levantan, ya ahí no estamos hablando de que la mujer levantó el 5%, sino es que los hombres levantan 16 veces más que las mujeres de ese grupo estudiado. ¿Sí? Claro, no, creería yo que ahí sí hace falta un tema de sensibilización
a ese frente del ecosistema emprendedor, de los inversionistas, ¿no? De sensibilizar un poco y como de quitar esos sesgos que me parece súper interesante porque es una parte psicológica que seguramente también es involuntaria e inconsciente, porque Sí. como tú dices, seguramente para ellos también viene pues de una cadena de paradigmas psicológicos pues que vienen muy No, pues es arraigados. que imagínate la industria inversionista, de la inversión, como hablábamos hace un rato, ¿sí? Ha sido una industria tradicionalmente masculina durante muchísimos años. O sea, recuerda a las bancas de inversión, las grandes bancas de inversión en Nueva York, ¿sí? Los grandes brokers en Nueva York, en Wall Street. Nomás vamos a las películas, ¿sí? Son películas de De hombres, hombres, de ¿sí? acuerdo. Entonces, eso mismo, digamos, se va heredando. Estamos en proceso de cambio, que lo bueno es que sí, estamos en proceso de cambio, como lo decías. Sí hay inversionistas que hoy nos dicen más que antes, nos interesa más si el emprendimiento tiene al menos una mujer en su equipo directivo o en su equipo fundador, mucho mejor. O sea, digamos que sí, ya está cambiando un poco la retórica que recibimos, pero pues todavía hay camino por recorrer. Sí, pues voy a aprovechar ahí para unas cuñitas, como decimos acá en Colombia, aunque sé que nos están viendo en distintos países en las redes. Pero bueno, tenemos aquí muchas invitaciones, porque aquí la idea es empoderarnos todas y crear una comunidad. Entonces, recuerden seguirnos tanto a Sigma como a Ingenia en nuestras redes. Búsquennos en LinkedIn, búsquennos en Instagram. Eh, Cada 15 días estamos teniendo estas charlas poderosísimas. Hoy tenemos a Carolina y los miércoles tenemos nuestras temporadas de Fearless Mujeres Emprendiendo, donde justamente hablamos de la parte psicológica de emprender. Entonces acá la idea es que juntas somos más y nos demostramos además que como aliadas que somos, pues seguramente vamos a llegar más lejos. Acá quisiera pasar entonces a preguntarte, hablando pues de este tema de las diferencias entre el pitch del hombre, de la mujer, de lo que analiza el inversionista, de las preguntas. ¿Tú creerías que de pronto en esas que llegan en equipos mixtos favorece, son analizadas distintas cuando hay un equipo mixto fundador? No en todos los casos, ¿sí? Como te decía, estamos migrando, pero hay casos en donde, digamos que no hay preferencia, pero tampoco favorece. O sea, digamos como que si es un equipo de dos, tres hombres, o de dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, me da igual, lo que me importa es la idea del negocio, la rentabilidad, el impacto, etcétera, etcétera. Y digamos que como no hay una diferenciación clara. Pero sí, cada vez hay más inversionistas que dicen, si tiene una mujer en su equipo fundador, ese es un punto a favor. ¿Sí? Ok, Entonces, digamos que sí está cambiando, pero no, yo diría que no es, no es la mayoría. ¿Sí? ok. Bueno, ahora tú me decías, perdóname, en el resto de la pregunta me decías si eso ha cambiado y me hablabas de el pitch y cómo lo deben presentar también las mujeres fundadoras, ¿cierto? ¿Sí? También, sí. Bueno, como lo decíamos hace un rato, el tema de habilidades blandas es bien importante y tú lo dijiste cuando comenzaste, ¿sí? Y casi que te digo, eso es, créanse el cuento. Tengo una gran amiga y una gran historia de una de las primeras emprendedoras a las que le hice mentoría y comenzamos, digamos, con este proceso y esta idea de negocio empezó a surgir. Y dentro de la conversación y como íbamos organizando su pitch, ahorita hablamos de esa presentación, eh, yo la veía con muchas dudas e inquietudes sobre su propio modelo de negocio, ¿sí? Y mucha inseguridad respecto a, ¿será que esto sí está bien como lo presento, cómo se monetiza? ¿O será mejor que hablo por esta monetización por este lado? ¿O mejor por este producto? Había muchas dudas en ese sentido. Y la paré, le dije, créete el cuento, ¿sí? O sea, nadie más, a pesar de que esté sentada con un par de cacaos inversionistas, ¿sí? Que tengan muchísima experiencia, ellos no están adentro de tu emprendimiento, ¿sí? Aquí la única que conoce tu modelo de negocio, tu tecnología, tu mercado, etcétera, etcétera, tu competencia, tu equipo, bueno, todo lo que hablamos en pitch, el problema, la solución, etcétera, etcétera, la única que lo conoce mejor que nadie eres tú, ¿sí? Entonces, créete el cuento, autoconfianza, autoconocimiento, automotivación también, para que puedas transmitir eso.
¿sí? Eso es súper importante y muchísimas emprendedoras y mujeres, yo hablaría que esto ya no es solamente un tema de emprendimiento, sufrimos, no sé si has escuchado, Johanna, el síndrome del impostor, Ah, sí. ¿sí? Y es que pensamos o creemos que no, que somos un fraude, ¿sí? O sea, en pocas palabras, ¿sí? Como que yo hablo que todo esto funciona, todo esto es espectacular, pero por dentro estoy muerta del miedo, muerta de la inseguridad, porque siento que me van a decir que no funciono, que no sirvo, o porque sé o siento que soy un fraude, ¿sí? O creo que no soy tan competente como mi vecino del lado, mi vecina del lado, ¿sí? O que si esta vez me salió bien, la próxima vez no me va a salir tan bien, ¿sí? O sea, como que nos damos muy, muy, muy duro, ¿sí? Y eso se transmite, ¿sí? Entonces muchas mujeres sufrimos de esto, digamos que pues porque hemos sido, digamos, objeto de críticas y juicios durante muchísimos años, digamos, no solamente como emprendedores y empresarias, sino como mujeres, por el alto nivel de responsabilidad y el bajo reconocimiento de la responsabilidad hacia la labor de cuidado en el hogar, pero además trabajar, pero además a veces incluso estudiamos, o sea, digamos, una cantidad de responsabilidades que nos echamos encima, pero además que nos critican, porque entonces si trabajo y tengo hijos, soy una mala madre. Si estoy en la casa y no trabajo, entonces soy una mantenida, ¿sí? Entonces, digamos, todos esos juicios nos llenan de inseguridades que al final se transmiten en nuestros emprendimientos, ¿sí? Entonces, sí es bien importante, ¿sí? Digamos, antes que nada, porque es que si entramos en la parte técnica, pues claramente hay que tener un pitch, lo que te decía, en el levantamiento de capital en la industria del emprendimiento, en el ecosistema del emprendimiento, tiene su ciencia, ¿sí? Entonces hay que tener un pitch, hay que tener claramente definido un problema, hay que saber contar historias, ¿sí? Hay que tener una solución, hay que ser súper creativo, hay que tener clarísimo el modelo de negocio, el mercado, la competencia, las métricas o lo que llamamos units economics, en lo que me digan, ¿y cuál es su lifetime value? Que como, sí, o sea, son preguntas Sí. que claramente, pero digamos, eso ya se encuentra hoy en todo lado. ¿Sí? Y hay entidades como Sigma, nosotros las ayudamos, les preparamos, les enseñamos, ¿sí? Pero pues es muy fácil poner en Google qué tiene que tener mi pitch o qué debe decir mi pitch y todo esto que te acabo de mencionar va a aparecer, ¿sí? Y te va a explicar qué es cada uno de esos puntos, ¿sí? Pero si antes de tener esa preparación técnica yo no he corregido todo lo anterior, pues voy a seguir teniendo el mismo resultado. Claro, no, y quisiera resaltar algo porque es muy importante lo que acabas de decir, que muy pocas mujeres, digamos, nos atrevemos a verbalizar. Y es seguramente todas sufrimos ese síndrome del impostor que acabas de mencionar. No lo reconocemos y todas tenemos esos miedos, pero digamos que hay que usar ese miedo en positivo. Yo les recomiendo mucho el libro también de Michelle Obama. Ella ahí dice eso, que ella también, Michelle Obama, semejante mujer o no, y ella dice que ella era súper insegura, que siempre dudaba de sí misma. Entonces, todas en algún instante seguramente lo sentimos, pero la invitación acá es, ok, como que empoderarse del tema, entender la emoción, pero hay que de alguna forma usarla como un impulso, digamos, en positivo, que quisiera resaltar eso porque sé que muchas en esa parte psicológica lo sienten, pero no lo dicen, está bien, todas nos sentimos así, pero úsenlo a su favor. Caro, quisiera pasar a otra pregunta. En ese estudio de The Future of Female Founders, del Female Laboratory of Innovative Knowledge, toca dar las fuentes a quien corresponde, Sí. mencionaban que, pues obviamente por razones que todos conocemos, el año pasado pues disminuyó el acceso, digamos, a capital de las mujeres y mencionaban algunas razones, digamos, por las que principalmente encontraban eso. Entonces, mencionaban, por ejemplo, falta de oportunidades en el relacionamiento o el networking con inversionistas, falta de inversionistas en algunos sectores. Me gustaría que pronto nos contaras en qué sectores de pronto se está viendo como ese déficit de inversión, que puede ser una oportunidad para si hay algún inversionista que nos esté escuchando. Y adicionalmente mencionaban también falta de recursos disponibles para aprender sobre opciones de levantamiento de capital. ¿Tú cómo ves digamos, todas esas variables que nos mencionan en el estudio y qué avances ves que también hemos tenido en esos frentes? Bueno, el año pasado pues no fue fácil para muchos y fue una oportunidad para muchos y muchas otras.
Claramente, sí, y como lo dice el estudio, la pandemia, además del miedo que generó, digamos, en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros negocios, también le generó miedo a los y las inversionistas, ¿sí? Claramente, cuando hablamos de inversiones en venture capital, siempre vamos a hablar de una adversión al riesgo más baja, ¿sí? Que una inversión tradicional. Pues precisamente por eso estamos hablando, venture capital traduce capital de riesgo, ¿sí? Entonces, claramente, pues son inversionistas que están adeptos o abiertos a tener una mayor probabilidad de perder, pero asimismo una mayor probabilidad de ganar. Y muchas veces las ganancias son increíbles, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucedió o qué ha sucedido en los años, pues desde que, digamos, la industria venture capital existe? Porque esto no es una industria que ha existido toda la vida, ¿sí? Esto llevan en el mundo, yo diría que en boom, unos 10 años, 12 años por mucho, pero tradicionalmente se invirtió en male funders, ¿sí? Entonces, los resultados la historia que tenemos cuando vamos a ver las cifras de los resultados o de los emprendimientos exitosos, pues son de male funders, ¿sí? Porque pues claramente había muchas menos mujeres, ¿sí? Cuando la percepción del riesgo incrementa, que fue lo que sucedió en el 2020, ¿sí? Cuando hay, digamos, una coyuntura como la que estamos viviendo, ¿sí? Que aumenta la probabilidad de pérdida, inconscientemente o conscientemente, él o la inversionista va a buscar en sus históricos qué es lo que mejor resultado le ha dado, ¿sí? Y vuelve a esos históricos, ¿sí? Entonces, aunque veníamos cambiando y ha cambiado la mentalidad, de todas maneras aún vuelve a presentarse ese sesgo, ¿sí? Y esa gran brecha donde sí, tradicionalmente vamos a ver los emprendimientos que han sido unicornios, ¿sí? De 10, ahí sí no tengo la cifra, pero yo podría decir que de 10.5 son de mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ha sido la manera en que hemos invertido tradicionalmente. Entonces, pues digamos, durante la pandemia y cuando la percepción de riesgo se incrementa, entonces pues volvemos a invertir en lo que nos ha dado resultado y por eso, si veníamos de unas cifras tristes de inversión en emprendimientos de female founders, el año pasado, pues estuvo peor, ¿sí? Ahora, respecto a los resultados que da el estudio, sí, las oportunidades de relacionamiento es un factor, ¿sí? Y la invitación aquí es a las mujeres y funciona y lo sé y soy testigo porque soy una de las creadoras de una red de mujeres líderes empresarias que hoy en Colombia existe donde hay una gran cantidad de mujeres que nos apoyamos y nos ayudamos en negocios. La invitación es a crear sus propias redes, ¿sí? Si nos vamos a un lenguaje mucho más holístico y profundo, y me encanta el término, es crea tu propia tribu. ¿Sí? Entonces, si dentro de tu sector, ¿sí? Si tienes, no sé, un restaurante, ¿sí? Pongamos algo, digamos, común, Tradicional. tradicional. Ujú. Tienes proveedores, tienes clientes, tienes empleados, empleadas, y seguramente dentro de todo ese círculo, el arriendo, el centro comercial donde estés, la vecina del restaurante del lado, etcétera, etcétera, ¿sí? Son muchas mujeres, ¿sí? Crea una red con ellas, ¿sí? Entonces seguramente la proveedora de los aceites, ¿sí? Le provee a muchos otros restaurantes y dentro de esos, no sé, a una cadena de reparto de alimentos y te puede conectar y resultas haciendo un negocio y vendiendo ya no solamente en tu restaurante, sino a domicilio en X sector o determinada comunidad. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero crear ese tipo de tribus, crear ese tipo de redes, ¿sí? En donde se vayan añadiendo cada vez más mujeres, ¿sí? Porque ay, mira, yo conozco a tal, ay, mira, yo tengo la amiga que hace esto, ay, mira, yo tengo aquí esta que es una empresaria, aquí yo tengo una que es una speaker espectacular, o aquí yo tengo una mujer que, una escritora, ¿sí? Y de ahí, ¿sí? Empiezan a salir un montón de cosas que realmente funcionan muy bien, ¿sí? Entonces, esas oportunidades de relacionamiento y cuando estamos hablando del ecosistema emprendedor, funcionan muy bien, porque entonces, si yo soy una emprendedora que estoy haciendo
que eso debe ser de tiempo completo, ¿no? La tarea de levantamiento de capital. Debe haber un founder o una founder que está dedicada al levantamiento de capital full time. Entonces, digamos, si yo estoy haciendo 5 pitch por semana, ¿sí? Que eso diríamos es casi tiempo completo con todo lo que conlleva la preparación, el resumen, el seguimiento, etcétera, etcétera. Y tengo otras 10 emprendedoras al lado mío que están haciendo lo mismo. Pues entre todas tenemos 50 inversionistas, potenciales inversionistas. Entonces, digamos, esas redes de apoyo son supremamente importantes y meterse en el ecosistema emprendedor. Claramente, pues, ahí sí como dices tú, la pauta está Sigma, ¿sí? Somos una red no solamente de inversionistas, no solamente los ayudamos a conectar con inversión, sino con el ecosistema en general, con una cantidad de entidades con las que trabajamos. Entonces, digamos que si no saben cómo armar su red, nos pueden pedir que la metamos a la nuestra y las ayudamos y así, digamos, van abriendo camino. Pero sí, o sea, sí hay que como que cavar entre mujeres en particular y buscar esos escenarios en donde podamos cooperar entre nosotras, ¿sí? Buscar ser mentoras, ¿sí? Entre ustedes mismas, entre las mismas emprendedoras, y yo ya tengo un camino de pronto un poco más largo en el proceso de levantamiento de capital y te puedo ayudar, te puedo aconsejar, ¿sí? Y puede ser doble mentoría, yo te mentoreo en una cosa, tú me mentoreas en la otra, o sea, eso es bien, bien importante y además no solamente trae resultados, ¿sí? En negocios, en inversión, en relaciones, en conexiones, sino también resultados aquí adentro, ¿no? Sí, que Sí, fortalecen y que alimentan el espíritu. indudablemente. Quiero resaltar dos cosas. El poder de las redes en emprendimiento es impresionante. Salen muchos estudios también como esas palancas para crecer, hacer crecer el negocio desde diferentes frentes. Así que mujeres, armen su red, busquen a Sigma, busquen a Ingenia, de verdad que es súper importante esas redes, digamos, frente al negocio. Hay algo que me llama mucho la atención y que de pronto en ese detrás de cámaras no se ve porque yo digamos que lo que uno ve también con los emprendedores es que todo el tiempo son bombardeados por convocatorias, acá la una, la otra, no solamente para acceder a fondos, sino para acelerarlos y entonces hay un bombardeo constante. Pero digamos que nunca se menciona el detrás de cámaras para los que están empezando o están pensando en el mediano plazo en empezar a buscar levantamiento de capital. Y es algo que tú acabas de mencionar, es una tarea de tiempo completo. Es una tarea de tiempo completo. ¿Eso qué quiere decir, Caro? O sea, si yo empiezo, yo digo, bueno, listo, voy a empezar, entonces voy a hacer una lista corta. Eso quiere decir que cuando tú empiezas ya a tener ese relacionamiento directo con inversionistas, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué deben hacer? O sea, yo sé que esta pregunta no la teníamos tan armada, pero me parece súper importante que quienes nos están viendo entiendan ese detrás de cámaras que quizás nadie se los cuente y cuando arrancan, Dios mío, ¿en qué me metí? Esto, porque es un trabajo denso. Entonces, cuéntanos un poco de lo que has vivido en ese proceso. Bueno, el proceso de levantamiento de capital es arduo, ¿sí? Es además una montaña rusa, ¿sí? Llena de emociones, ¿sí? Porque como lo decía al principio, pues es posible que se toquen 200 puertas y se reciban 199 no's. O sea, la tolerancia a la frustración tiene que estar acá, ¿sí? Porque claramente, pues eso frustra, ¿sí? Digamos, tanta negativa una detrás de otra, eso frustra a cualquiera. Por eso, pues es que los emprendedores y las emprendedoras son resilientes, son fuertes, son echados para adelante, ¿sí? Bueno, digamos, tienen esta capacidad de adaptarse, ¿sí? De sortear la adversidad. Pero algo que sí es muy claro, ¿sí? Es lo que decimos, no, es muy difícil que exista un emprendimiento con solo un founder y que ese founder esté dedicado a todo, ¿sí? De hecho, hay emprendimientos, no conozco muchos colombianos, uno que otro mexicano, pero sobre todo emprendimientos, digamos, más de Silicon Valley, que tiene su equipo fundador y contratan una persona única y exclusivamente para los procesos de levantamiento de capital. Porque el equipo fundador tiene que estar concentrado en el negocio, tiene que estar concentrado en el desarrollo de estrategias, en las ventas, en las finanzas, etcétera, etcétera. Y claramente, digamos que no tiene la capacidad operativa para dedicarse a ese proceso y contratan una persona, obviamente contratan unos tigres,
para estos procesos de levantamiento de capital, que ya lo han hecho para otros emprendimientos, ¿sí? O sea, es tan importante y es tan demandante que incluso hay emprendimientos que resultan tomando esta decisión para poder hacerlo. Y ahora, pues, ¿cómo se debe hacer? Digamos, la manera tradicional es como lo mencionaba, ¿no? Entonces, estos mapas de inversionistas, cuando empiezan a entrar en redes y empiezan a estar dentro del ecosistema, entonces, digamos, hay muchas entidades aceleradoras, incubadoras, estas de tecnología, se me olvidó cómo es el término, pero digamos donde desarrollan tecnologías que luego se convierten en emprendimientos, cámaras de comercio, agencias de inversión, donde les dicen, vea, está la lista de inversionistas, aquí contáctese, hasta les tienen los datos, les tienen el correo, les pasan el teléfono, y empieza un trabajo de segmentación, o sea, esto es un proceso de ventas, ¿sí? Y obviamente de estudiar, entonces de estos 200 inversionistas que conseguí entre uno y otro, entonces aquí tengo, si mi emprendimiento es una fintech, ¿sí? Entonces de estos 200, estos 80 al parecer, porque a veces no es tan claro, ¿sí? Pueden invertir en fintech y arranque, ¿sí? Y 80, ¿y con cuántos me reúno? Y mande el correo, y mande el WhatsApp, y haga el seguimiento hasta que consiga la reunión, hasta que le llame la atención, hasta que me quiera escuchar y me escuche finalmente. Hay emprendedoras y emprendedores que son súper juiciosos en esa tarea, ¿sí? Y que mandan correo, hacen seguimiento, se crean sus newsletters hasta que el inversionista los quiere escuchar y empiezan a tener, digamos, estas reuniones y es un proceso de ventas, ¿sí? Me reúno con 5, 6, 7 a la semana y empiezo a descartar, con estos sí, a estos les envío el deck, a estos tengo una segunda, tercera reunión y de los 20, 30 con los que me reúno al mes, entonces ya me van quedando unos tal vez 3 o 4 interesados y seguir avanzando y así mes tras mes. Esto no es un Shark Tank, ¿sí? O sea, Shark Tank es un show, ¿sí? Donde sí se dan inversiones, ¿sí? Porque no es que sea falso, pero levantar inversión es un proceso Shark Tank, ¿sí? Es un proceso de tiempo, ¿sí? Y es un embudo, como el embudo de ventas, o sea, el inversionista arranca aquí con un grupo de emprendimientos que le interesa y van acortando, y van descartando, van saliendo, hasta que al final quedan uno o dos con los que puede terminar el proceso. Entonces, es un ciclo largo, ¿sí? Donde hay que tener muchas reuniones, hay que enviar muchísima información, hay que estar enviando actualizaciones, ¿sí? Y puede pasar meses antes de que la inversión se configure. Esa, digamos, es la manera tradicional, ¿sí? La otra manera es que busquen a Sigma, donde tenemos ya mapeados un montón y les ayudamos y les quitamos todo ese trabajo de encima y les acortamos un poco el camino. No quiere decir que esto sea magia ya, así de la noche a la mañana salió, pero sí les acortamos mucho el camino. Caro, ¿a dónde te pueden escribir si hay alguien que quiera contactarlos? Y acá lo pongo en el chat para que quienes nos están viendo y digámoslo también para quienes nos ven en otras redes. Claro, mira, mi correo es carolina.sarria@sigmab.com.co. O pueden entrar a nuestra página web, que es sigmab.com.co, o pueden inscribirse en la app, que digamos ahí nos acorta mucho más el camino porque de una vez nos arroja con quienes hacen match y podemos empezar a hilar los caminos mucho más rápido. Y la app es sigmabapp.com.co. ¿Sí? Igual en la página web, al final de la página también encuentran el acceso a la app. Vale, buenísimo porque sé que muchas personas pueden estar interesadas en conocer más de ustedes. Entonces, Caro, cuéntanos, ya vamos finalizando, se nos acaba el tiempo como pasa de rápido. Está muy interesante todo lo que nos cuentas. Cuéntanos un mito y una realidad del levantamiento de capital para mujeres. Uy, bueno, esas son las preguntas difíciles, ¿no? Yo podría hablar realidades un montón. Bueno, mitos. Algo que generalmente, digamos, está como en esa mentalidad que no está bien fundamentada, es que los emprendimientos femeninos están dedicados o a la belleza, ¿sí? O a los alimentos, o a las manualidades, o a la economía del cuidado, o sea, es decir, enfermería, digamos, este tipo de actividades de cuidado del ser humano. No quiere decir que no haya de esos, pero lo que sí es cierto es que en el ecosistema emprendedor nos encontramos emprendimientos fabulosos y somos supremamente capaces, o sea, mujeres en tech, ¿sí? Y en tech
digamos, no tradicional, o sea, en IoT, o sea, en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, en FinTech, en EduTech, en PropTech, bueno, digamos, una cantidad de industrias que se desprenden del sector, digamos, tecnológico fabuloso y además supremamente capaces. ¿Sí? En finanzas, o sea, digamos que no solamente estamos en estos sectores tradicionalmente que entendemos que pueden ser los sectores en los que nosotros nos desempeñamos, sino hoy en día hay emprendedoras fabulosas en todos los sectores, ¿sí? Está en construcción, bueno, digamos una cantidad de sectores que tradicionalmente no era donde nosotros nos desempeñábamos, ¿sí? De hecho, en Latinoamérica, el 35% de los emprendimientos de FinTech hoy en día tienen al menos una mujer en su equipo fundador. Eso es una cifra wow. Es una buena, Sí, sí, sí. es alta. Bueno, y realidades, bueno, un montón. Pues yo creo que ya hemos hablado ahí entre cosa y cosa un poco de Sí, cada es una, pero cierto. pues somos súper resilientes, sí, o sea, superamos muy bien las adversidades, somos muy empoderadas y dispuestas al cambio, ¿no? O sea, si esto no funciona, entonces de una vez damos la vuelta y cambiamos hacia otro modelo de negocio, pivoteamos, como decimos en nuestro lenguaje, el ecosistema. Somos estratégicas en el manejo de los recursos, ¿sí? Somos mucho mejores en el manejo de los recursos, aprovechamos al máximo las capacidades que tenemos y las capacidades de nuestros equipos. Eh, Somos muy buenas mentoras, ¿sí? O sea, nos gusta, ¿sí? Digamos que eso hace parte de nuestra naturaleza, el desarrollo del talento, enseñar, ¿sí? Ser coach, ser líderes. Entonces, digamos que nos funciona muy bien el manejo de equipos y el manejo del talento con el que trabajamos, el talento humano con el que trabajamos. Eso sí, bueno, pues muchas realidades. Sí, y me parece genial porque son muchas realidades en positivo y el mito también fue en positivo. Uh -huh. Caro, has dicho muchos consejos, muchas recomendaciones. De pronto tienes esos últimos tips y recomendaciones para nuestras mujeres que arrancan el camino o que ya están en ese camino y de pronto la están teniendo difícil de levantar capital. Bueno, la preparación es bien importante. Digamos que ya hablamos largo del tema de las habilidades blandas y digamos como toda esta parte que es importante, que es como la base, el de creerse el cuento, ¿sí? Pero la preparación definitivamente es importante porque eso es una competencia difícil, ¿sí? O sea, digamos que nosotras que estamos dedicadas a esto en Sigma, estamos escuchando por lo menos entre 20 o recibiendo información de 20 a 30 emprendimientos por semana, ¿sí? Entonces, y digamos, nosotros somos una entidad de las muchas que hay, digamos, en el ecosistema de las muchas que hay en Latinoamérica, porque entra una competencia además con emprendimientos de cualquier otro país de Latinoamérica, generalmente, digamos, es nuestra competencia la más tradicional. Entonces, prepararse es importante, ¿sí? Ser una buena negociadora o tener estos skills que llamamos, estas habilidades de negociación, no es lo único, ¿sí? Porque, digamos, eso es un gran error que sí suele encontrarse, ¿sí? Que como soy buena en los negocios y como soy buena vendiendo y soy buena haciendo crecer mi empresa, pues también soy buena levantando inversión, porque más o menos es lo mismo, también es un proceso de negociación, pero hay que prepararse, ¿sí? Esas habilidades sirven, pero hay que tener un pitch, hay que tener un one pager, hay que tener un deck, hay que tener un cuarto de datos, ¿sí? Donde tenga toda la información y poderla ir actualizando en línea. Digamos, hay que tener una estructura, ¿sí? Bien organizada para el proceso de levantamiento de capital. Y yo diría, un tip o un consejo es la pasión. Si ustedes no muestran pasión por su propio emprendimiento, por su propio negocio, pues ¿quién lo va a hacer? O sea, si Sí. yo no muestro que yo estoy dispuesta a agarrar el timón de ese barco y sortear la peor tormenta, ¿sí? El inversionista o la inversionista no lo va a hacer por mí. Si yo no demuestro que yo lo puedo hacer, pues tampoco ellos lo van a hacer y van a salir corriendo. Entonces, esa pasión por lo que hago, ese amor y esa fe en que ese modelo de negocio sí es la idea del siglo, ayuda un montón en el proceso de levantamiento de capital.
Bueno, ojo mujeres, a demostrar que son capaces de llevar ese barco. Y ya para la última pregunta, para terminar, muy enfocada a inspirarnos, cuéntanos dos personas o redes que sigues que te gustan porque te inspiran y te dan consejos. ¿A quiénes? Bueno, hay un montón. Me encanta Brené Brown, ¿sí? No sé si las has escuchado, es una TikToker espectacular, habla muchísimo de coraje, de cómo convertir la vulnerabilidad en coraje, ¿sí? Y está muy enfocado a temas de mujeres y cómo lo podemos, digamos, sacar adelante con sus libros. Tiene unos libros espectaculares, pero también tiene un montón de TED Talks bien chéveres. Brené Eh, Brown. sí, Brené Brown. Sí, Brené como Ok, suena, con B larga, y ok, Brown ok. como café. ¿Como café? Ok, listo. ¿Sí? Listo, Eh, cuéntanos, ¿a quién más? Helena Morrissey, no sé si la has escuchado. Helena como suena, Morrissey con doble S-E-Y. ¿Sí? Ok, Ella es la creadora del capítulo de los 30, del 30%. ¿Sí? ok. Tiene un libro también fabuloso. El libro se llama eh, El buen momento de ser una chica o A Good Time to be a Girl, si no estoy mal. ¿Sí? También. Y Ok, yo le sumaría qué dos. buen título. Sí, sí, es muy, muy chévere. No, y ella, su manera de ver, pues imagínate, fue la creadora del capítulo de los 30 en Londres, además es una inversionista activa, perteneció a fondos de inversión bien importantes en Nueva York y en Londres, entonces digamos que está como muy metida en este cuento, súper chévere. Y yo le añadiría dos colombianas que me encantan y las quiero, las llevo en el corazón. Una es Carolina Angarita, ella es la autora de La magia de la felicidad. Eh, Vicepresidente de RCN hace unos años, después la directora general de Discovery Networks para Latinoamérica. Bueno, digamos, tiene una historia, Sí, es digamos, una corporativa tesa. bien, pero es espectacular. Y Claudia Palacios, nuestra super periodista, no por su labor como periodista, sino por su labor como feminista, como nueva feminista, como ella misma se denomina. Ella es la autora del libro En Brujas y también es fabulosa. También es fabulosa. Oh, eso está genial. Entonces ya saben, a seguir a Brené Brown, Helena Morrissey, Carolina Garita y Claudia Palacios. Pues no, Carolina, mil gracias a ti por estar acá. Yo he tomado muchísimas notas. Estoy segura que quienes nos están viendo en todas las redes también tomaron muchas notas. Si se perdieron, lo pueden ver en el YouTube de Ingenia Bayakanov. Igual no se preocupen, vamos a estar sacando contenido súper interesante de esta charla tan maravillosa y tan enriquecedora con Carolina. Ya saben cómo ubicarla. Carolina sarria@sigmab.com.co. Síganos a Carolina.sarria. nosotros también. Carolina.sarria@sigmab.com.co. Johan, Y una a mí me última pueden escribir, cosita dime. antes de que nos desconectemos. Súper invitadas todas las emprendedoras a que se inscriban al ciclo de levantamiento de capital para mujeres, que digamos es nuestra iniciativa, es el único ciclo de levantamiento de capital exclusivo para mujeres en Colombia. Tuvimos el primer capítulo el año pasado, a finales del año pasado, súper exitoso, se llama Capital for Women Led Startups. No se preocupen por la manera como se escribe, lo encuentran en nuestro LinkedIn, Sigma, nos pueden buscar como Sigma. Para inscribirse es súper sencillo en la app que les dije que pueden descargarla en iOS, en Android y la pueden usar web, ¿sí? Que fue uno de los accesos que vimos ahorita. A Sigma B, chanfle, espérame, perdón, Sigma, a ver, tú me he dicho dictaste por tantas veces. acá, Sigma B App. No, Punto. app.sigmab.com.co, perdón el lapsus. ¿Sí? Ok, bueno, app.sigmab.com.co. Ahí encuentran el formulario, ahí se inscriben y hay un campo que se llama referido por y ahí les va a aparecer un listado y uno de los campos de ese listado se llama Capital for Women Led Startups. Solamente seleccionan ahí y ya quedan inscritas. Vamos a hacer
una identificación de ciertos emprendimientos que vendan al menos $20,000 al año, más o menos 70 millones de pesos al año, que tenga como mínimo 6 meses de operación. Y las clasificadas van a entrar a unos ciclos de mentorías de 5 semanas espectaculares. Esto lo estamos haciendo junto con Investing Bogotá y nos está apoyando la Cámara Verde de Comercio. Entonces, digamos que tiene todo el sello de calidad de estas 3 entidades y mentores de altísima calidad. Entonces, pues se pueden inscribir y luego van a tener un pitch competition a frente de inversionistas y pues las posibilidades de entrar a estas redes, darse a conocer y ojalá levantar inversión. Qué bueno, entonces espero que hayan tomado notas y no se angustien que lo estaremos compartiendo tanto en las redes de Sigma como en las redes de Ingenia. Recuerden seguirnos a ambas, no se les olvide nuestra página también, ingenia.bacano.com. Nos vemos mañana en Fearless Mujeres Emprendiendo en la red de Back Startup, que eso lo hacemos en alianza con Back Startup. Y nos vemos en 15 días con nuestra próxima entrevista, que será con Julita Barreto, además una de las Shark Tanks Sí. colombianas. Entonces, les mandamos un abrazo gigante, Caro. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste el día de hoy, que sin lugar a dudas abre una luz de esperanza para muchas mujeres que nos vieron el día de hoy. Encantada. Esto me hace muy feliz y espero pues haber aportado algo a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias, Joja, por la invitación y ahí estaré también mañana súper pendiente y pendiente cada 15 días de quienes van llegando. Claro que sí. Te mando un abrazo grande. Cuidémonos mucho todos. Buena tarde. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao, Caro.